Vamos a orar antes de entrar al estudio de esta mañana. Una vez más, oh Señor, acudimos delante de tu presencia, dándote gracias por habernos dado el privilegio de adorarte con nuestros himnos de canto, de adoración. Te damos las gracias, oh Señor, por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos en este día, en este lugar, junto con tu pueblo, en virtud de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por eso, no podríamos entrar delante de tu presencia, pero en Él, vestidos con su justicia, nosotros podemos acudir delante de tu trono, adorarte, clamarte, escuchar tu palabra. Sé con nosotros ahora, Padre, y no solamente con nosotros aquí en el culto, sino que queremos también recordar en oración a esa huestes de hombres que en este día están parados en los púlpitos de tus iglesias, predicando tu palabra santamente. Queremos suplicarte, oh Señor, que tú continúes edificando a tu pueblo, no solamente al que se congrega en este lugar específicamente, sino también a tu pueblo en todo el mundo que te adora y predica tu palabra con rectitud. Sé con nosotros ahora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, hoy, como se avisó en los avisos, valga la redundancia, nosotros volvemos a retomar el tema que hemos estado tratando durante meses acerca de la doctrina bíblica de la santificación, ya que el domingo pasado tuvimos que detener momentáneamente la serie para dar 2 sermones acerca de la disciplina correctiva en la iglesia. En nuestra serie sobre la santificación estamos tratando con los medios corporativos de santificación, es decir, aquellos que fluyen en el contexto de nuestra interacción con el pueblo de Dios. Y dentro de esos medios corporativos estamos tratando con las bendiciones específicas que reciben los miembros de la iglesia cuando participan en los 4 elementos básicos que componen las actividades que debe realizar constantemente toda iglesia del Señor. Estas actividades las encontramos en la descripción que nos da Lucas en Hechos 2:42 de lo que era la vida de la iglesia en sus primeros años. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vemos allí básicamente 4 elementos que caracterizaban la vida de la iglesia en sus primeros años. Dice el escritor Lucas, Hechos 2:42, que los hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ya hemos visto que la palabra perseverar que usa Lucas aquí significa literalmente persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometido con algo. Es decir, que los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban envueltos desde el principio en estos 4 elementos que aparecen allí, 2 de los cuales ya han sido explicados. En 2 sermones anteriores ya vimos lo que quiere decir perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, enfatizando, por supuesto, cómo trabajan esos elementos en la santificación personal. Y en la mañana de hoy veremos los 2 elementos restantes, volviendo a poner énfasis exactamente en lo mismo. La idea que queremos comunicar, esta es la idea central de estos sermones, la idea que queremos comunicar con todo esto es que existe una relación directa entre el crecimiento en santidad y nuestra participación en los elementos que componen la reunión del pueblo de Dios. Existe una relación directa entre el crecimiento en santidad y nuestra interacción con el pueblo de Dios, sobre todo en el contexto de estos 4 elementos que aparecen allí. ¿Cuáles son? En primer lugar, los hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerden, hermanos, que el Nuevo Testamento no había sido escrito, que aquí se está hablando de la instrucción verbal, de la instrucción oral que impartían los apóstoles en los cultos en la iglesia en Jerusalén. Y los hermanos de la iglesia persistían, perseveraban, se adherían a escuchar constantemente la predicación apostólica. En segundo lugar, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en esa relación tan estrecha
que existe entre los miembros de la familia de Dios, donde los santos se amonestan unos a otros, se alientan unos a otros, se sirven unos a otros, se edifican unos a otros. Y ahora nuestro texto añade, perseveraban en el partimiento del pan. Y ese es el tercer elemento que nosotros queremos estudiar en esta mañana. Cuando Lucas nos dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, obviamente él no se está refiriendo al hecho de que los hermanos de la iglesia de Jerusalén se preocupaban por comer todos los días. Alguien puede decir, ¿y qué significa eso de que los hermanos de la iglesia perseveraban en el partimiento del pan? ¿Quiere decir eso que los hermanos de la iglesia se preocupaban por su dieta diaria? Por supuesto que no. Es como si Lucas escribiera en el libro de los Hechos que después que los 3,000 se convirtieron en el día de Pentecostés, perseveraban en respirar todos los días. Bueno, eso es obvio que perseveraban en respirar todos los días y en comer todos los días, porque de lo contrario se hubieran muerto de hambre o se hubieran muerto por asfixia. Cuando Lucas dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan, se está refiriendo al hecho de que los hermanos de la iglesia persistían en observar la ordenanza que el Señor nos dejó de la Santa Cena. Perseveraban en la ordenanza que el Señor nos dejó de participar en la cena del Señor. Ellos perseveraban en conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él mismo instituyó la noche antes de la crucifixión. Hay dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Una de ellas, el bautismo, Mateo capítulo 28. Hay dos ordenanzas específicas. Algunos se asombrarían si diríamos dos sacramentos, porque suena como medio raro, suena medio católico romano, pero sí, dos sacramentos. No que confieren gracia al que participa de ellos automáticamente, como enseña la Iglesia Católica Romana, pero son dos sacramentos. No hay 7 sacramentos. No, Dios, Cristo solamente instituyó dos ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La iglesia tenía esta orden del Señor de que todas las personas que recibieran la palabra, se convirtieran a Cristo, fueran bautizadas. Y la otra ordenanza es la Santa Cena. Primera a los Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y los hermanos de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia, fueron obedientes a estas dos ordenanzas o mandatos del Señor. Vamos a Hechos otra vez, capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer de nuevo los versículos 41 y 42. Dice Lucas, hablando de los 3,000 que recibieron la palabra el día de Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, como ordenó Cristo en Mateo capítulo 28. Ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y esos que fueron bautizados perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la celebración de la Santa Cena. Hay un orden aquí que no debemos pasar por alto, hermanos. Los que recibieron la palabra primero fueron bautizados, añadidos a la iglesia, y era ese mismo grupo que perseveraba en el partimiento del pan, es decir,
Primero debemos añadirnos a través del bautismo a un grupo específico de creyentes, a una localidad específica de creyentes en Cristo. Somos añadidos a esa localidad a través del bautismo. Generalmente, digo generalmente porque otros pueden ser recibidos de otra congregación, pero que previamente ya han sido bautizados. Y entonces, luego de haber sido añadidos a la iglesia, participamos de la ordenanza de la Santa Cena. No es nuestra intención en el sermón de esta mañana desarrollar aquí el tema de la Cena del Señor, porque no tenemos el tiempo disponible para eso. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de la santificación del creyente. Ese es el tema que nos ocupa. Por lo tanto, lo que queremos ver aquí en esta mañana es cómo contribuye el participar en la Santa Cena a nuestra santificación personal. Ese es el tema que queremos tratar. ¿Qué relación existe entre participar de la Cena del Señor y nuestro crecimiento en santidad? Hermanos, cuando la Santa Cena es realizada en el marco de lo que Cristo ordena en su palabra, y los creyentes participan de ella adecuadamente, esta contribuye en el desarrollo de nuestra santificación, y esto de tres maneras específicas. Podríamos mencionar más, pero estas tres son suficientes. En primer lugar, la Santa Cena contribuye a nuestra santificación personal porque esta demanda reflexión profunda y de corazón tocante a nuestra relación personal con Cristo. Repito, participar adecuadamente de la Santa Cena contribuye a nuestra santificación personal, porque esta demanda una reflexión profunda y de corazón, sobre todo en lo tocante a nuestra relación con Cristo. Primero a los Corintios 11 otra vez. Primero a los Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. La Santa Cena demanda una reflexión profunda y de corazón, sobre todo en lo tocante a nuestra relación con Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32, dice el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, Dios ha de castigar a los hermanos de la iglesia que participen de la cena del Señor en una forma indigna. ¿Y cuál es la forma digna de participar de la cena? Dice Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que es la expresión que usa el Nuevo Testamento para decir muchos han muerto. Muchos han muerto, castigados por haber participado de la cena del Señor indignamente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es el versículo clave aquí? Versículo 28. Pruébese cada uno a sí mismo. En otras palabras, examínese cuidadosamente antes de cumplir el requisito de participar en la cena del Señor. Particularmente, pruébese en lo concerniente a la realidad y vitalidad de nuestra presente relación con el Señor Jesucristo. Porque a la larga es esto lo que determina la vitalidad de nuestra vida cristiana. Hermanos, un creyente está creciendo en el Señor no cuando lee mucha Biblia, no cuando asiste fielmente a los cultos, no cuando evangeliza mucho. Todo eso está incluido allí. Pero la marca primordial de que una persona está creciendo en el Señor es cuando su relación con Cristo es cada vez más estrecha. Una persona puede en la carne leer mucha Biblia. Una persona puede en la carne asistir a todos los cultos.
Una persona puede en la carne salir a predicar. Lo que determina la vitalidad de una vida cristiana que está creciendo es la relación personal con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Estamos vivos espiritualmente porque estamos unidos a Él. Es decir, así como las ramas de un árbol están vivas porque reciben la savia del tronco del árbol, así también nosotros vivimos por Él, recibimos nuestra vida de Él. Cristo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por tanto, la vitalidad y el verdor de dicha vida cristiana depende de cuán profunda y cercana sea nuestra relación con Cristo. Por lo tanto, hermanos, antes de participar de la Santa Cena, debemos ocuparnos en la santa obligación de examinarnos a nosotros mismos, de hacer un autoexamen, sobre todo en cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Qué tan cercana es? Pero déjenme hacer una advertencia aquí pertinente. Cuando vamos a examinarnos a nosotros mismos, debemos tener muchísimo cuidado en no confundir este mandato de la Escritura con la práctica carnal y dañina de ser introspectivos. Voy a repetir eso. La Biblia manda que debemos autoexaminarnos, sobre todo antes de participar de la Santa Cena. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de no confundir el santo y sagrado deber de examinarnos a nosotros mismos con la práctica carnal, destructiva, dañina de ser introspectivos. Y algunos pueden estarse preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Nosotros podemos mencionar rápidamente por lo menos 3 diferencias que existen entre estas dos cosas. Una pertenece al reino de la carne, la otra al reino del espíritu. La primera que podemos mencionar es que la introspección es un fin en sí misma. La introspección es un fin en sí misma. Es la persona que chequea su vida, mira las faltas y se queda allí rumiando en sus faltas. Esa persona solamente gira alrededor de los fallos que ha tenido y se queda allí cayendo cada vez más en abatimiento, depresión y desesperanza por la falta cometida. La persona introspectiva vive en depresión constante. Esa persona solamente gira alrededor de su problema, la falta que ha cometido, y eso lo lleva a la desesperanza, eso lo lleva al abatimiento, eso lo lleva a la depresión. Sin embargo, el autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo. El autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Hermanos, nunca debemos mirar nuestros pecados sin mirar también la cruz de Cristo. Nunca. Si una persona se queda observando cuidadosamente sus pecados y no va directamente a la cruz de Cristo, terminará en depresión. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios produce debatimiento, produce desesperanza, produce depresión. No, el texto dice la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Saben cuál es el problema de los introspectivos? Que muchas veces ven su problema como que han fallado, no como que han pecado. El problema del introspectivo es, he fallado otra vez. Cuando una persona ve su problema como que ha pecado, ahí tiene su solución. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si enfocamos el problema desde el punto de vista de nuestro orgullo herido por haber fallado, no hay solución. Si miramos nuestro problema desde el punto de vista del orgullo herido, he fallado, no hay solución. A menos, por supuesto, que cambies de enfoque. Y en vez de decir he fallado, digas he pecado y el trono de la gracia está delante de mí. Cristo con los brazos abiertos esperando para perdonarme. Esa es la diferencia, hermanos. Porque no podemos cambiar el pasado.
Cuando yo enfoco mi problema como que he fallado, ya yo no puedo hacer nada para remediarlo, ya fallé. Yo no puedo cambiar el pasado. Pero cuando el problema es que he pecado, yo sí puedo recibir perdón de Dios, si confesamos nuestros pecados. La segunda diferencia que podemos notar entre la introspección y el autoexamen es que la introspección nos lleva a menudo, no siempre, pero a menudo, a evaluarnos a nosotros mismos, pero no a la luz de lo establecido por Dios en su palabra. Pero no a la luz de lo establecido por Dios en su palabra. Lo que quiero decir es que el introspectivo crea a menudo sus propios patrones de santidad y luego se pasa la vida juzgándose conforme a ellos. Él crea sus propios patrones de santidad y luego se pasa la vida entera rumiando sus faltas. En el autoexamen, la palabra de Dios es nuestra regla o norma de juicio. Por eso, hermano, óyeme bien, cuando te dediques a autoexaminarte, haz el esfuerzo de ponerle nombre a tu pecado. ¿Cuál es el pecado que tú has cometido? ¿Cuál es el mandato bíblico, el principio escritural que has violado? Y eso te va a salvaguardar de no estar autoexaminándote por tus propios criterios de lo que es la santidad. ¿Cuál es el pecado que has cometido? Ponle un nombre. Oblígate a ti mismo a buscar en la palabra cuál es el nombre que tiene tu pecado, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Y eso te ayudará a autoexaminarte a la luz de lo establecido por Dios, no de tus propios patrones de santidad. Y la tercera diferencia que podemos mencionar entre ambas cosas es que la introspección se realiza sin depender del Espíritu Santo en oración. Es una actividad natural. Sin embargo, el autoexamen, al no ser algo natural en nosotros, a nadie le gusta autoexaminarse bíblicamente. Y como no es algo natural, solo puede realizarse en un espíritu de oración y de dependencia de Dios. Allí tenemos al salmista en el Salmo 139, versículos 23 al 24. Mi corazón, oh Dios, examina y conócelo. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí hay un hombre que se está autoexaminando. Vemos al salmista que no solo desea saber cuáles son sus pecados para quedarse contemplándolos y lamentándose en ellos hasta llegar a una depresión. Él no dice, Señor, yo quiero saber cuáles son mis pecados para castigarme a mí mismo por haberlos cometido. No. El salmista dice, Señor, yo quiero saber cuáles son mis pecados. Pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad, pero para que me guíes por el camino eterno. No para quedarme allí contemplando mi pecado, no para quedarme allí lamentándome sobre ellos hasta llegar a una depresión, no. El salmista dice, yo quiero saber cuál es el camino que te agrada a ti para cambiar de rumbo. Yo quiero saber cuáles son mis pecados para traerlo delante de tu trono en arrepentimiento. Incluso noten, hermanos, que en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, y luego añade, y coma así del pan y beba de la copa. En otras palabras, el apóstol Pablo está presuponiendo que el autoexamen te guiará al arrepentimiento, y el arrepentimiento a una correcta relación con el Señor para que participes de la Santa Cena. Aquí dice, pruébate para que participes de la cena. No pruébate para que no la tomes. Porque él presupone que al probarte y examinarte, si puedes ver pecado, eso te guiará al arrepentimiento y por tanto podrás participar tranquilamente de la cena del Señor. Examínate para que tomes la cena. Así que, hermanos, la cena del Señor contribuye a nuestra santificación porque participar de ella adecuadamente exige, demanda ocuparnos en el deber de autoexaminarnos, sobre todo en lo tocante a nuestra relación personal con Cristo. Y eso contribuye a nuestra santificación. Segundo, la Santa Cena contribuye a la santificación porque ésta demanda el hacer memoria de Cristo con profunda gratitud. La Santa Cena demanda el hacer memoria de Cristo con profunda gratitud. ¿Cuál es el propósito central de la Santa Cena? Cristo lo revela claramente cuando dice, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es un memorial, es un recordatorio
demanda de los participantes un esfuerzo consciente de llevar nuestros pensamientos a rememorar, a recordar con gratitud la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz a nuestro favor. Y alguien puede decir, ¿y en qué contribuye eso a nuestra santificación? Alguien dijo en una ocasión, el hombre más santo de esta iglesia, no de esta, porque el que lo dijo estaba en otra iglesia, pero él dijo, se aplica, el hombre más santo de esta iglesia o del mundo es aquel que por encima de todas las cosas confía, admira y ama al Señor Jesucristo. ¿Quién es aquel que está creciendo en santidad? Aquel que está creciendo en confianza, admiración y amor por el Señor Jesucristo. Hermanos, todo deber que un creyente realice que no sea motivado por un sincero amor a Cristo es observado con desagrado por parte de Dios. Todo deber que sea realizado y no por motivo de un sincero amor a Cristo es visto con desagrado a los ojos de nuestro Dios. Cuando hay amor de Cristo en el corazón, ese amor se convierte en una fuente inagotable de motivación para el creyente, en una fuente inagotable de pasión por Cristo. Hubo un hombre en la historia de la iglesia, el conde Nicolás von Zinzendorf. Ese hombre llegó a ser famoso por su entrega al Señor y por la forma en que puso su dinero al servicio del Señor. Ese hombre solía decir cuando tenía 12 años de edad, yo solo tengo una pasión en mi vida y es Cristo. Alguien podía decir en ese momento, esas son cosas de muchacho. Pero la historia posterior demostró que ese muchacho de 12 años de edad realmente tenía una sincera y devota pasión por el Señor Jesucristo. Y cuando llegó la hora de administrar el dinero que tenía como conde que era, lo puso al servicio de la obra del Señor. Y la historia de la iglesia lo recuerda. Una sola pasión, decía él, Cristo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es avivado el fuego de nuestro amor por Cristo? Pablo dice, según a los Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. No mi amor por Cristo. Él dice, el amor que me tuvo Cristo. El amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me presiona, el amor de Cristo me motiva, aviva el fuego de mi amor por Él. ¿Cómo? Dice Pablo, pensando esto, considerando esto, meditando en esto, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el amor de Cristo obra en el corazón de un creyente cuando ese creyente hace un esfuerzo consciente de pensar en Él. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el amor de Él que aviva el fuego de nuestro amor por Él. Pero hay que meditar en esas cosas. Y la Santa Cena contribuye a nuestra santificación precisamente porque participar de ella adecuadamente demanda el hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo con profunda gratitud. Cuando partimos el pan, recordamos que su cuerpo fue partido en la cruz por nosotros. Cuando trituramos el pan con nuestros dientes, recordamos que asimismo nuestros pecados trituraron a Cristo en la cruz. Cuando tomamos el fruto de la vid, recordamos que su sangre fue derramada para nuestra salvación. Y eso contribuye a nuestra santificación personal. Tercero, la cena del Señor contribuye a nuestra santificación personal porque nos llama a alimentarnos de Cristo por la fe. La Santa Cena contribuye a nuestra santificación personal porque nos llama a alimentarnos de Cristo por la fe.
Como decíamos hace un momento, la Escritura no enseña únicamente que recibimos nuestra vida de Cristo, sino también que estamos recibiendo vida de Él continuamente, progresivamente. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 4, que Cristo es nuestra vida. Pablo no dice simplemente que Cristo ha venido a ser nuestra vida, que Cristo fue nuestra vida. Él dice Cristo es ahora, tiempo presente, continuamente, progresivamente. Él es la fuente vital de nuestra vida. Y lo mismo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, y quisiera que fueran ese texto conmigo. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Y quiero que noten al leer el texto el uso que hace nuestro Señor del tiempo presente en este texto. No de tiempo pasado, de tiempo presente. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, no si no comisteis, aquí dice si no coméis constantemente la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come constantemente, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y para que no me estén mirando con cara de hereje, déjenme hacer la aclaración de que Cristo no está hablando aquí de la Santa Cena. Hermanos y amigos, Cristo no está hablando aquí en absoluto de la Santa Cena. Esa institución, esa ordenanza, fue instituida la noche antes de su muerte. Así que no tenemos derecho a tomar ninguna palabra de Cristo anterior a ese evento de la crucifixión como si fuera la cena del Señor. Juan capítulo 6 no habla por parte de la cena del Señor. Comer la carne de Cristo y beber su sangre no es comerse el pan en la Santa Cena ni beber el fruto de la vid, porque Cristo no está hablando de eso. El contexto de todo el discurso del pan de vida es que Cristo está usando las figuras de comer y beber carne y comer comida y beber bebida para ilustrar lo que significa creer en Cristo, lo que significa apropiarse de Cristo por la fe. Noten cómo el Señor iguala en nuestro texto el comer y beber con el creer. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, pero noten lo que dicen otros textos, versículo 28 al 29, del mismo capítulo 6. Le dijeron los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos siempre pensando en salvación por obras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que depositéis vuestra fe en el enviado del Señor. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven la relación? En un texto dice, el que come mi carne tiene vida eterna, pero aquí dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es exactamente lo mismo, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículos 63 al 64, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oye bien, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero ¿hay alguno de vosotros que no van a misa? ¿Hay algunos de vosotros que no participan de la Santa Cena? No. Hay algunos de vosotros que no creen. El problema de los judíos no era que ellos no iban a misa, que claro, no existía en esa época, gracias al Señor. Está hablando aquí de que ellos no creían, que eran incrédulos. Ese era el problema de los judíos. Por lo tanto, cuando Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, está diciendo el que cree en mí. Hermanos, ¿cómo se sostiene la vida física de un ser humano? Bueno, la vida física de un ser humano, aparte de respirar, se sostiene a través de la alimentación.
Uno toma un elemento que es el alimento externo a uno. Uno toma el alimento en la boca, lo tritura con los dientes, la saliva se mezcla con el alimento para hacerlo digerible, el aparato digestivo atrapa el alimento y comienza a procesar el alimento. ¿Para qué? Para que las cosas buenas del alimento, los minerales, las vitaminas, las proteínas y todo eso comience a ser parte de nosotros mismos. De la misma manera, amigos que están aquí en esta mañana, si queremos ser salvos, debemos tener una participación activa, vital y genuina de Cristo y este crucificado. Creer en Cristo es comerse a Cristo. No literalmente. La idea es que así como el alimento, cuando yo me lo como, participo de él y ese alimento comienza a alimentar mi cuerpo. De la misma manera, cuando yo recibo a Cristo por la fe, cuando yo me apropio de su obra salvífica en la cruz por la fe, de esa misma manera Cristo viene a ser para nosotros alimento de salvación y estamos comiéndonos a él para vida eterna. Esa es la idea. Eso es lo que significa creer. No tenemos el tiempo aquí para rebatir la enseñanza de algunos que, basándose en Juan capítulo 6, enseñan que en el momento de la Santa Cena ocurre un milagro de transustanciación. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando el sacerdote católico romano levanta el pan en la misa, este pan, según el Concilio de Trento, celebrado en 1530 y pico, ellos enseñan allí que ese pan se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no me lo estoy inventando, usted puede buscar el Concilio de Trento y va a ver allí lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que en el momento en que el sacerdote católico levanta el pan, la hostia, ésta se convierte, se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la hostia es adorada, es reverenciada, y cuando la van a poner en la boca de un fiel católico romano se le dice el cuerpo de Cristo, y él dice amén, sí es el cuerpo de Cristo. No, no es el cuerpo de Cristo. Y debemos decir con toda propiedad que eso es una blasfemia delante del Señor, decir cosas semejantes. No, no es el cuerpo de Cristo. Y aunque no tenemos el tiempo para rebatir eso ampliamente, por lo menos quisiera decir de pasada algunas cosas porque no puedo dejarlo así simplemente. En primer lugar, en ese texto, Cristo nos dice que sus palabras tienen un sentido espiritual, no literal. Él mismo dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Él mismo dice, mi discurso es espiritual, no lo tomen en sentido literal, dice el mismo Cristo. Y él mismo interpreta, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que cree en mí es lo mismo, tiene vida eterna. Él interpretó sus propias palabras. En segundo lugar, ya dijimos que hasta este momento la Santa Cena no había sido instituida, por lo tanto no tenía sentido que Cristo hablara de la Santa Cena en ese pasaje. En tercer lugar, el Señor fue muy cuidadoso en las palabras que utilizó cuando instituyó la Cena del Señor. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, la Cena del Señor no es un sacrificio, es un memorial. Y en cuarto lugar, si realmente ese pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo, cuando el pan es partido, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacrificando a Cristo otra vez. Por eso se le llama misa. ¿Por qué? Porque la palabra misa significa sacrificio incruento. Es un sacrificio. Por eso la Iglesia Católica tiene que tener sacerdotes, porque solo el sacerdote podía hacer sacrificios. Pero ¿qué dice la Escritura? Después que Cristo vino, Él tiene un sacerdocio intransferible. No se lo transfiere, ni se lo confiere a nadie. Hay un sentido en que todos los creyentes son sacerdotes, pero nadie en especial. La Iglesia de Cristo es un sacerdocio y gente santa. Si la misa o la Santa Cena fuese un sacrificio, eso estaría contradiciendo completamente lo que dice Hebreos capítulo 10.
En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice el Señor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está, hablando de los sacerdotes del templo que todavía estaba en pie en aquella época, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Oyó bien, amigo? Con una sola ofrenda, no con muchas todos los días, con una sola. Créanme que podríamos dar más argumentos al respecto, pero estos son suficientes. Es obvio que las palabras de Cristo en ese discurso tienen un sentido espiritual, no literal. Sin embargo, a pesar de que en Juan 6 no encontramos una referencia directa a la Santa Cena, nosotros no debemos perder de vista lo que dice Juan 6. ¿Y qué dice Juan 6? Cristo dice: ¿tú quieres tener vida eterna? Tienes que comerme todo el tiempo y beber de mí todo el tiempo. No solamente decir en un momento yo creí en Cristo, no. Creer en Cristo por un instante salva al pecador, eso es verdad. Pero el que cree en Cristo en un instante, si realmente cree, continuará creyendo por toda la eternidad. Y esa persona continuará alimentándose por la fe de Cristo. Y en la medida en que se alimente de Cristo, en esa misma medida estará vitalizando su vida cristiana. La vitalidad de nuestra vida cristiana depende de qué tanto nos alimentamos de Cristo por la fe. Y yo me pregunto, ¿acaso no es en el cumplimiento de esta ordenanza que tenemos el mejor momento para meditar en la verdad contenida en Juan capítulo 6? ¿Acaso no es el mejor momento para meditar en esa verdad? Hermanos, la Santa Cena provee una excelente oportunidad para meditar en el hecho de que nuestra vida presente se desarrolla y se fortalece alimentándonos de Cristo por la fe. Sabemos que Cristo no está presente en el pan y en el fruto de la vid, pero tales elementos nos ayudan a hacer memoria de su cuerpo partido y de su sangre derramada. Tenemos vida espiritual porque en un momento dado, en el pasado, nos apropiamos de esa obra redentora por medio de la fe. Pero lo que no queremos pasar por alto es que esa vida que tenemos ahora en Cristo se nutre y se fortalece cuando continuamos nutriéndonos de Cristo por medio de la fe. ¿Somos débiles? Él es nuestra fortaleza. ¿Somos ignorantes? Él es nuestra luz. ¿Somos pecadores? Él es nuestra justicia. Por eso dice la Escritura, separados de Él, nada podemos hacer. Hermano, ¿tu vida espiritual está languideciendo? ¿Sientes que tus devocionales han perdido el brillo? ¿Sientes falta de celo y de ardor por Dios en tus oraciones? Tu único problema es, te has alejado de Cristo. Te has alejado de Cristo, no has estado alimentando por la fe la relación que tienes con Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. No es hacer cosas por Cristo, es apartar tiempo para estar con Cristo, para meditar en Cristo, para fortalecer y nutrir nuestra relación con Cristo. Y la Santa Cena es un momento excelente para ello, y en ese sentido contribuye a nuestra santificación. Bien, hermanos, como hemos podido ver hasta ahora en nuestro texto de Hechos 2:42, nadie puede desarrollarse individualmente en santificación si no hace un uso adecuado, responsable e inteligente de estos medios corporativos que aparecen en nuestro texto. ¿Cuáles son? Hechos 2:42.
someterse constantemente a la predicación pública de la palabra por los hombres que Dios ha instituido para ello, la comunión de los unos con los otros, la participación de la Santa Cena, y ahora añade el último elemento que veremos más brevemente, la oración corporativa. Dice el apóstol Lucas, bueno, no apóstol primario, pero sí secundario, dice aquí: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Existe cierta discusión entre los exégetas respecto al contexto en que se desarrollaba esta oración de la que habla Lucas aquí. Algunos dicen que se refiere al hecho de que los creyentes aprovechaban las horas de oración del templo de Israel y se congregaban en el templo a orar. Lo vemos en Hechos 3, versículo 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces algunos dicen que cuando el texto enseña que ellos perseveraban en las oraciones, es que en el templo habían ciertas horas dedicadas a orar, y que los cristianos de Jerusalén aprovechaban esas horas para ir al templo a orar. Todavía no se habían desligado completamente del templo. Otros dicen que no, que se refiere a tiempos específicos que los cristianos solos apartaban para orar. Hechos 4, versículos 23 y 24. Los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín y dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, etcétera. Ellos oraron como iglesia, no en el templo, sino en su comunidad cristiana. ¿Cuál es la respuesta? Debo reconocer, hermanos, que particularmente yo no puedo dar una respuesta segura a esta pregunta. Pero lo que sí es obvio por el contexto es que Lucas no está hablando aquí de que los cristianos en Jerusalén perseveraban en la oración privada. No. El contexto de Hechos 2 es corporativo. Así que algo sí es obvio en nuestro texto. Primero, que está hablando de oración corporativa, de la iglesia, los hermanos poniéndose de acuerdo para orar. De eso es que está hablando nuestro texto. Y en segundo lugar, es obvio que se refiere a algo que ellos hacían constantemente. Ellos perseveraban en ese tipo de oración corporativa. Y es penoso, hermanos, ver cómo muchos creyentes restan importancia a ese medio de santificación que el Señor nos ha dejado. Todo creyente entiende el papel que juega la oración individual en su santificación. Aunque no ore mucho, pero lo entiende. Él sabe que para crecer en santidad hay que orar. Pero penosamente no todos entienden que la oración corporativa es indispensable para crecer en santidad. No solo la oración individual, sino también la oración corporativa. Recuerden, hermanos, que desde el momento en que fuimos unidos salvíficamente a Cristo, también fuimos unidos vitalmente a su iglesia. Ahora somos parte de una familia de santos. Por lo tanto, así como es importante que apartemos en nuestro horario cierto tiempo para comunicarnos a solas con Dios en oración, así también es de importante que participamos en ese tiempo que la iglesia aparta para traer sus peticiones corporativamente delante de Dios. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y para poder entender este texto, necesitamos leerlo en su contexto. Versículo 15, Mateo capítulo 18, versículo 15, un texto que estudiamos la semana pasada con más detenimiento, pero ahora queremos verlo en el contexto de la oración. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. ¿Ven la palabra 2 o 3 allí? Si no los oyere a ellos, a los 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. ¿A qué iglesia se está refiriendo el Señor en ese texto? Se está refiriendo a una comunidad específica de creyentes que se reúnen a adorar al Señor en un lugar específico. Tan específico es este grupo de creyentes que aquí se nos habla incluso de la posibilidad de excluir a una persona de la membresía de esa iglesia. Nosotros no podemos excluir a nadie de una iglesia si no sabemos quiénes son los que pertenecen a ella. Estamos hablando aquí de una iglesia, funcionando como iglesia, en un lugar específico, con sus pastores, con los hermanos que la componen, con los miembros que la componen. Y en ese contexto dice el Señor, otra vez os digo, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere ese dos o tres? A que dos o tres hermanos un miércoles pueden irse a una pizzería y allí está Cristo presente en la promesa que promete ese texto. No podemos leer esos dos o tres que aparecen en Mateo versículo 20 fuera del contexto de lo que ha dicho antes. Se está refiriendo a su iglesia. Todo ese texto habla de una iglesia funcionando como iglesia, y dice el Señor que cuando la iglesia se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que le pidieran a su Padre, Dios promete otorgarla. Ese es el contexto de Mateo 18. Hermanos, si nosotros creyésemos esta promesa, ¿cuánto empeño pondríamos en venir a congregarnos con el pueblo de Dios en aquellos momentos que la iglesia aparta para dedicarse a la oración corporativa? ¿Cuánto empeño pondríamos si creyésemos esa promesa? Hermanos, ¿y cómo contribuye a nuestra santificación esto? El venir aquí y escuchar cómo Dios se ha manifestado en la vida de la iglesia, o cómo Dios ha bendecido al hermano fulano o a la hermana fulana. Eso fortalece nuestra fe, eso alimenta nuestra fe, eso contribuye a nuestra santificación, hermano. El venir a aquellos momentos en que la iglesia ora corporativamente. Y no solo eso, es también en el culto de oración mayormente donde nos enteramos de los problemas específicos que están enfrentando nuestros hermanos en la fe. Y eso nos mueve no solamente a orar por ellos, sino también a involucrarnos en ese problema en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y saben cómo eso contribuye a nuestra santificación? Mortificando nuestro egoísmo y nuestro individualismo. ¿A cuántos no nos ha pasado que venimos a la iglesia pensando en nuestro problema, como si el mundo entero girara alrededor de nuestro problema? Quisiéramos que el domingo, el lunes en la mañana, en primera plana, en vez de aparecer el problema del Golfo Pérsico, apareciera nuestro problema porque es más grave aún. Y luego venimos a la iglesia y escuchamos, vamos a orar por el hermano fulano de tal, cuya vida estuvo peligrando en tal y tal tiempo. Vamos a orar por la hermana fulana, que le están desalojando de su casa y le van a tirar todas las cosas afuera mañana mismo y no tiene dónde vivir. Y entonces uno comienza a pensar, entonces parece que mi problema no era tan grave. Eso ayuda, hermanos, a mortificar nuestro egoísmo. Además, comienzas a involucrarte en el problema del hermano, en orar por el hermano, en preguntarle al hermano, y aún hasta solucionarle el problema si está en tus manos. Y eso sigue mortificando tu raíz de egoísmo y de individualismo. Solo bastaría leer el libro de los Hechos para ver las bendiciones que la iglesia recibía en el contexto de las oraciones corporativas. No lo busquen, pero si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a ver en el capítulo 4 cómo después de una persecución los hermanos se reunieron a orar. Y dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder de Dios le plugo manifestarse en esa iglesia. Cuando estaban orando corporativamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego seguimos leyendo y le llegamos al capítulo 12, cuando Herodes, ese perverso, metió a Pedro en la cárcel. Y me fascina lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Allí estaba Pedro, impotente, metido en una cárcel romana, custodiado por soldados. Pero ¿saben lo que dice el texto? Pero, wow, ¿cuánto vale ese pero? ¿Cuánta diferencia hace ese pero? Allí estaba el apóstol en la cárcel, custodiado, pero la iglesia estaba actuando. ¿Y cómo estaba actuando la iglesia? Escribiendo una carta de indignación al Senado romano, hablando del atropello que se había cometido contra el apóstol Pedro, haciendo manifestaciones masivas frente al palacio de Tiberio César. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, ¿y qué fuerza podía contra una iglesia que estaba haciendo oración a Dios sin cesar por el apóstol Pedro? ¿Acaso podría el miserable imperio romano impedir que Pedro fuese libertado? Por supuesto que no. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y seguimos leyendo y llegamos al capítulo 13. Y vemos a la iglesia de Antioquía dedicada a la oración corporativa y cómo en ese contexto el Espíritu Santo mostró a quienes se le había apartado para la obra del Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Ministrando y ayunando al Señor. Hermanos, cuando oramos corporativamente, estamos manifestando como cuerpo, como iglesia, como familia de santos que somos, estamos manifestando con ellos nuestra confianza y dependencia de Dios. Una iglesia que no ora adecuadamente como iglesia se encuentra desprovista de su fuente principal de poder. Y un creyente que se excluye voluntariamente de ese contexto sin una causa razonable, porque recuerden, hermanos, hay causas razonables que impiden que un hermano o una hermana venga a la iglesia a orar. Y Dios lo entiende eso. Hay causas razonables y Dios lo entiende eso. Pero cuando un creyente se excluye voluntariamente de ese contexto sin una causa adecuada, también está perdiéndose de las bendiciones que Dios ha diseñado enviar a su pueblo en ese contexto. Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿cuándo? Cuando se humillare mi pueblo, y oraren, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Bien, hermanos, espero que el Espíritu de Dios haya usado estos sermones que hemos titulado Creciendo en Santidad como parte de un cuerpo, para darnos una visión más profunda del papel que juega la Iglesia en la santificación personal. Pero no solo debemos desear tener más luz, sino también tener un corazón sumiso y obediente. Porque cuando recibimos más luz acerca de algo, mayor es nuestra responsabilidad ahora. Hermanos, aquí nadie puede alegar ignorancia. Ya se ha hablado claramente del papel tan importante que juega la iglesia en la santificación personal. Y cuando recibimos más luz, mayor es nuestra responsabilidad. Una cosa es pecar por ignorancia. Otra cosa muy distinta es pecar contra la luz que se ha recibido. No podemos crecer en santidad si nos aislamos de ese contexto eclesiástico que Dios ha prometido bendecir. La exposición pública de la palabra, la comunión unos con otros, la participación de la cena del Señor y la oración corporativa. Lo último que podemos decir es que Dios nos ayude como iglesia a hacer un uso adecuado, responsable e inteligente de esos medios que Dios nos ha provisto para crecer en santidad. Vamos a orar.
a meditar en estas cosas durante la tarde y a venir con un corazón preparado para seguir escuchando esta serie de estudios sobre la santificación personal. Vamos a orar. Una vez más queremos agradecerte a ti, Señor, el que tú nos hayas dejado medios a través de los cuales nosotros podemos crecer y desarrollarnos en la vida de santidad. Y una vez más queremos darte gracias por la Iglesia. Gracias, oh Padre, por haber creado esta comunidad de santos, en la que nosotros podemos regocijarnos, alentarnos, consolarnos, edificarnos, estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Sé con nosotros ahora, Padre, llévanos meditando en estas cosas y tráenos de nuevo en esta tarde con un corazón preparado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.